Buenos días, hermano, que Dios te bendiga. Feliz sábado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy lindo que el Señor nos ha dado y se titula ¿Y qué pide Jehová de ti? Así dice la Biblia. Voy a leer los dos textos donde habla lo que Dios pide de nosotros porque creo que es un tema muy, muy hermoso, hermano. Tú lo vas a escuchar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hermano, a simple vista parece ordenanzas, mandamientos imposibles de guardar. Y hoy yo quiero decirte que hay buenas noticias. Podemos, Señor, podemos, hermanos, con la ayuda del Señor, cuando Él nos fortalece con el poder de su Espíritu, porque ya todo Jesús lo hizo por nosotros. Por eso la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. No en el aspecto de que ya no hay que guardarlo, no. Se refiere a que no podemos ocupar la ley como un medio de salvación. Por eso el texto clave que yo quiero desarrollar está en Miqueas 6:8, donde el Señor también dice a través del profeta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo es la esencia, está condensado los 10 mandamientos. De este texto se puede ver que los 10 mandamientos es una explicación, o como Jesús en el libro de Mateo 22 dice, el primer y grande mandamiento de la ley: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo, como ocurrió cuando Dios le da al pueblo, a su pueblo, a Moisés, los 10 mandamientos, 2 tablas. Una ya sabemos, ¿no?, que se trata de la relación, que los 4 mandamientos directos con nuestro Creador, con nuestro único Dios, y los restantes 6 con el prójimo. Así también el libro de Miqueas aquí, ¿no?, en el capítulo 6, versículo 8, 2 tablas. Primero, humillarte ante tu Dios sería la primera tabla. La segunda tabla sería amar, hacer justicia y amar misericordia. Y como yo dije, no parece imposible obedecerlos, pero las buenas noticias es que lo que la ley me exige es posible a través del Evangelio, al creer, como dice en el libro de Romanos, al creer el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa obediencia perfecta de Jesucristo es puesta a nuestro favor, ¿no? Así nos ve el Señor. Así es de que lo que la ley exige es proporcionado, ¿no?, por el Evangelio, ¿no? Ese mismo Evangelio que tiene poder, ¿no?, un poder sobrenatural para salvar, pero que ese mismo Evangelio yo tengo que creerlo, que tiene el poder para seguirme cambiando, para cambiar, para completar la obra que Dios quiere hacer en mí y en ti. Es sencillo, ¿no? O sea que la evidencia de que yo he sido justificado por la fe es la santificación. Por eso es que imposible para la ley, ¿no?, por cuanto es débil, dice y yo soy carnal.
porque eso la Biblia dice que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Pero más gracias doy a Jesucristo, ¿no? Que me da la victoria. Cuando Él me fortalece, cuando yo estoy en Cristo, yo puedo obedecer, yo puedo guardar sus mandamientos porque no son gravosos. Y ya sabemos que son 10, ¿no? Porque la ley es un bloque y si yo quiebro uno, quiebro todo, pero no podemos ir tras una ley como un medio de salvación como le pasó al pueblo de Israel y fracasaron, ¿no? Es lindo estas buenas noticias porque a través del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, al creer yo soy justificado, ¿no? Yo soy salvado, perdonado y debo de creer que ese Evangelio que me ha salvado, que esa salvación que es una persona, que es Jesucristo, tiene el poder para cambiarme, ¿no? Para que yo sea una nueva criatura y así yo pueda obedecer por amor, no por obligación, porque el Señor entregó lo más preciado en el cielo, que es su Hijo amado. Por eso Juan 3:16 es la clave también, ¿no? Ahí está el Evangelio condensado, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces, por amor es que Él quiere que nosotros le obedezcamos, ¿no? Así es de que dice la Biblia también en el libro de Romanos 10:4, ¿no? Yo lo voy a leer, ya lo dije, que el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Fin de la ley como un medio de salvación, ¿verdad? Pero no que ya no la vamos a guardar, no, porque la Biblia no se contradice. La verdad, dijo Pablo, que la ley es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver que no es que yo solo los tenga en el corazón, que Dios ahí los ha puesto en mi mente y en el corazón. Hoy quiere que lo practiquemos y de eso vamos a hablar, ¿no? De obedecer, porque si me amáis, dice guardar el mandamiento. Si me amáis, obedecer, hacer lo que yo quiero, porque Jesús un día, como en forma de queja, Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo, y no hacéis lo que yo digo. Entonces hoy quiero yo ya pedí perdón al Señor porque en este tema yo creo que me encontró falto, ¿no? Porque es un tema donde tenemos que vivir, practicar lo que en el caso mío, lo que yo predico, y en el caso tuyo, vivir lo que Dios dice, ¿no? O sea que creo que todos vamos a tener que pedirle perdón y que nos fortalezca para poder cumplir lo que aquí Dios nos está pidiendo, porque las exigencias, lo que exige la ley es proporcionado a través de Jesucristo. Entonces sí se puede, ¿verdad? Y dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces tiene que haber gozo al saber que en Jesús podemos obedecer, ¿verdad? No, porque sí, parece imposible, ¿no? Ese es el pensamiento de muchos hermanos que yo hablo con ellos, ¿no? ¿Y cómo? Porque aparentemente sí, pero en Jesús cumplimos los requerimientos de la ley porque lo que Jesús hizo por lo que sí y por lo que sigue obrando. O sea, por lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario de dar su vida por nosotros y quitarnos, librarnos del poder del pecado y nos dio la santificación, y por lo que Él sigue obrando, entonces por ese fortalecimiento a través del Espíritu Santo en mí, yo puedo obedecer, pero es Él en mí, ¿verdad? Es así cuando nosotros lo vemos que Dios puede obrar. Así es de que esa obediencia que no podemos cumplir nosotros porque somos débiles, a través de Jesucristo sí podemos. Eso es lo lindo, ¿no?
O sea que la justicia de la ley es cumplida en nosotros cuando nosotros realmente le permitimos, creemos que a través de Jesucristo que vive en nosotros, sí podemos guardarla. Entonces, esa es la buena noticia. Entonces, en pocas palabras, vamos a poder obedecer Miqueas 6:8 y Deuteronomio 10, del 12 al 13, cuando nosotros entendamos que no, ya no vivo yo, dijo Pablo, más Cristo vive en mí. Hermano, es una buena noticia, ¿no? La obediencia que no podemos cumplir por nosotros mismos, pero cuando Él nos fortalece, la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Así cumplimos este mandato, ¿no? Porque la ley se tiene que cumplir, pero Dios proveyó, porque fue incapaz la ley, ¿no? Entonces ya hemos dicho otras veces que la ley tiene su lugar, ¿no? La ley te muestra el pecado como el espejo y te dice, pues yo no puedo hacer nada. Por eso la ley ve a Cristo, la ley te lleva a Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo. Así es de que creo que está claro, ¿no? Sin confundir, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloree. Pero hoy vamos a ver en la práctica que es hacer justicia, que es amar misericordia, porque el acto más grande de misericordia y de justicia lo encontramos en Dios mismo, ¿no? De dar lo que más amaba, ¿no? A Jesucristo. Y él pudo satisfacer su propia justicia al caer toda la ira y el peso por el pecado que nosotros merecíamos, y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Así es de que Él sigue siendo justo, nuestro Dios, porque ya dio lo que más amaba, ¿no? Porque ama lo más glorioso del cielo. Él nos dio a Jesucristo, y ese es el acto más grande de amor. Por eso yo dije que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy vamos a ver que desde el primer libro que se escribió en la Biblia, Job, hasta Jesucristo y sigue, vemos la justicia de Dios y la misericordia, ¿no? Y hoy vamos a ver desde el libro de Job cómo encontramos que realmente sí Job, por eso la Biblia al principio dice que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos que también desde ahí, ¿no? Él era justificado a través de fe. Y mira aquí lo que dice Job 29, 11. Los oídos, dice, me oían, me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo, dice, libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición, dice, que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía, dice, de justicia, y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Hermano, vemos el cumplimiento, ¿no? De hacer justicia y amar misericordia y humillarme ante tu Dios. Así es de que, como dije, ¿no? Es un tema muy hermoso, porque me dice que sí yo puedo cumplir, que sí yo puedo obedecer las exigencias de la ley a través de Cristo. La ley, lo que la ley me exige es proporcionado por Dios a través del poder del Espíritu Santo que mora en mí. Así es de que sí podemos obedecer. Más adelante en el capítulo 31, Job dice que si no le ayudó al pobre, al necesitado y a la viuda, que se desgarre, dice, mi hombro de mi cuerpo. O sea, a tal grado llegaba Job para decir esas palabras de que realmente él hacía justicia, ¿no? Y vemos hoy que cuando Miqueas, Dios le da esta palabra a Miqueas,
era en un momento de injusticia, mucho abandono de la viuda, del huérfano, del necesitado, y creo que injusticia social, ya no se diga, porque había injusticia en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, pero ya no digamos afuera. Y vemos que hoy este mundo, hermano, está lleno de injusticia. Cuánta gente que por la injusticia sufre hoy, ¿no? De distintas maneras: justicia de la ley, justicia del vecino, de la sociedad, ya no digamos de otras cosas, ¿no? Y en el Salmo 68:5 dice la palabra de Dios, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Hermano, yo lo he podido experimentar, ¿no? Padre de huérfanos, dice, y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. También en el libro de Isaías, en el capítulo 1, Dios tiene una amonestación, ¿no? a su pueblo. Y vemos que también, ¿no? Es dura esta palabra, ¿no? Porque mira lo que dice aquí Isaías 1:13, textos muy conocidos. No me traigas, dijo el Señor, más vana ofrenda. El incenso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas, dice, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, le decía Isaías al pueblo, palabra de Dios. Y mira aquí el texto que a mí me llamó la atención. Aprended, dijo el Señor, a hacer el bien. Buscad juicio, haced justicia. Restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Hermano, en toda la Biblia tú vas a encontrar a un Dios de viudas, de desamparado, del huérfano, del extranjero. Acordaos, dice, que extranjero fuiste tú en Egipto. Hermano, Dios ama al extranjero, ¿no? Nosotros somos extranjeros aquí. Creo que todos, si me van a escuchar, al menos yo soy aquí un extranjero. Y la gracia de Dios me ha sostenido. Dios siempre en su palabra protege al extranjero, ¿no? Este presidente es lo que pasó, ¿no? Se salió de este mandato, ¿no? No quería al inmigrante, al extranjero, pero Dios sí, y Dios lo ha sacado. Así es de que Dios tiene el control. En el libro de Proverbios dice 19:7 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermano, compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso yo dije que yo me encontré falto y he pedido perdón. Y siguiendo más adelante, dice aquí la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículo 12, ya palabras de Jesús, ¿no? Por eso es que lo que yo estoy hablando tiene contexto en toda la Biblia, de Job, ¿no? De cumplir la ley, de hacer justicia, de amar misericordia y de humillarnos ante Dios. Por eso es que al final Job lo entendió correctamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se acercó más al Señor. Entonces, dice aquí, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena,
No llames, dijo Jesús, a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hermano, este fue el sueño cuando yo le pedí al Señor, ¿no? Exactamente aquí. Mas cuando hagas, dice, banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás, dice, bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, porque me vistes hambriento y no me diste de comer, en la cárcel y no me visitaste. Hermanos, son pasajes que ya los voy a leer donde es mismo Jesús que nos llama a obedecer, a hacer justicia al prójimo. Esa segunda tabla, hermano. Ya por eso Jesús habla de 2 mandamientos, que son 10, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, refiriéndose a los 4, y después dijo, y al prójimo como a ti mismo, los 6 que estamos estudiando, ¿no? Porque ya dije que la ley es un bloque. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, mira qué lindo como cuando Pablo va a Jerusalén a comparar el evangelio que Dios le había dado por revelación, y hablando aquí dice con los líderes de la iglesia en Jerusalén, Pedro y los demás, comparan y vemos, ¿no? El evangelio que Dios te ha dado es el mismo, el evangelio eterno, ¿no? Las buenas nuevas de salvación. Y le dan una recomendación, todo estaba bueno, bien, las revelaciones que Dios le había permitido, cuando la Biblia dice que Dios llevó a Pablo en una revelación al tercer cielo. Hay 3 cielos, hermano. Pero lo voy a leer, dice aquí en el capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, dice, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, dice, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y mira lo que le dijeron los hermanos a Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré, dice, con diligencia hacer. Hermano, no ha cambiado, ¿no? Dios es un Dios de huérfanos, de pobres, de viudas, de desamparados, y Él nos manda hoy a que a través de nosotros, sus hijos, podamos suplir las necesidades de esta gente. Primero, los de los propios hermanos, porque vemos a un Pablo increíble, ¿no? Los gentiles que eran considerados, ya sabemos cómo, por los judíos. Después estos hermanos dando ofrendas para los necesitados, para los santos, para los pobres de Israel, para los hermanos, para los santos, dice la Biblia. Hermano, para eso es el dinero que Dios quiere que se dé en las iglesias. Y oye bien, es triste que hoy ministerios como Judas, sustrayendo de lo que la gente da para ocuparlo en las cosas que no son, hermano. El dinero es para esto, lo que estoy leyendo, no para hacer hospitales, grandes universidades, centros de negocios, naturistas, y tú sabes todo lo que ha hecho la conferencia. Ese es hacer exactamente lo que Judas hizo, sustraer del dinero de Dios para su bien. Porque el dinero que Dios quiere es para esto, para los pobres, hermano, para el necesitado. Primeramente, para el hermano. No tienes para la renta. Ahí está, hermano, para eso es. Que haya necesidad, porque hacer justicia y amar misericordia, eso es. Misericordia es ver la necesidad de alguien y suplirla.
identificar la necesidad, porque cuando a la hora de dar hasta el rico quiere, identificar es que conste. Y nosotros a veces nos damos cuenta que efectivamente en la iglesia hay hermanos que tienen necesidad. Para eso es lo que Dios quiere que se dé. Porque al fin y al cabo la predicación del evangelio gratis lo damos y gratis es porque lo hace el hermano, lo hace el laico. ¿Ya? Entonces, primero las necesidades de la iglesia y después las de la comunidad, ayudar al huérfano, al desamparado. Imagínate esos hospitales que han hecho, si hubieran hecho para llevar los homeless, para llevar toda la gente necesitada para eso. Y Dios bendice esos ministerios, hermano. Hoy, en esta pandemia, el ministerio que tiene que estar funcionando es el de Dorcas, Tabita Dorcas, otra sierva que ya lo vamos a leer, ¿no? Así es de que, hermano, es duro, pero así nos hemos desviado. Así es de que cuando te digan Malaquías 3, 9 y 10, ellos son los que están robando. Porque así enseña la Biblia. Ya voy a leer esa parte, o lo voy a leer ahorita para que veas que no miento. En el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 4, dice la palabra de Dios: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuántos ministerios Judas hoy que lo hacen por amor al dinero, sustraen el dinero de la gente para sus propias ganancias? No amor por las almas, sino amor ¿por qué? Por el dinero. Así que ya cuando te citen ese pasaje, no, ellos son los que están robando porque no lo están ocupando para lo que Dios quiere, ¿no? Lo que yo estoy leyendo es para lo que Dios quiere que se ocupe, lo que se da para la iglesia, ¿no? Y Santiago, mira lo que él también nos dice, ¿no? Santiago, medio hermano de Jesús, dijo él, escribió estas palabras: hermanos míos, dijo, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá, dice, la fe salvarle? Y si un hermano, dice, o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Hermano, claro el mensaje, desde Job hasta Jesús, toda la Biblia, encontramos a un Dios llamando a sus hijos a no solo tener su santa ley en su corazón y en la mente, sino que a practicarla, ¿no? Y ya no se diga hablar de humillarnos ante Dios, ¿no? Prácticamente es llegar en humildad, oración, que la palabra esté llena, tu mente esté llena de la palabra de Dios. Hoy me estoy enfocando más en la segunda tabla de practicar lo que tenemos que hacer nosotros, lo que Dios espera. ¿Por qué encontramos a un Dios pidiéndonos esto? Porque Él ya lo dio todo primero por nosotros y hoy espera que nosotros, en respuesta de ese amor, porque por amor dice que de tal manera amó Dios al mundo, así nosotros le respondamos, no por obligación. Dios no es así, ¿no? Él nunca va a violar mi soberanía, digamos, lo que me dio de libre albedrío, no por obligación, no. Por eso dice que Dios ama, dice, al dador alegre, pero el dador que le da alegremente al necesitado, al huérfano, a la viuda, directamente. Entonces, hermanos, estamos viendo que la cosa no funciona, que no se está haciendo. Hay que apartarnos, lo voy a hacer yo. Lo que Dios te dé, mira la necesidad así de tu gente en tu país o aquí y súplela. Porque es lo que va a pedir cuenta. Dice que vamos a ser recompensados en la resurrección de los justos. Así es de que yo tengo que parar las antenitas y ver dónde hay necesidad
Y dice que el proverbio que leí dice que a Dios le presta al que le da al pobre. Hermano, ¿qué más queremos? Entonces, no se están haciendo las cosas, no reneguemos, no digamos nada, hay que actuar, hay que hacerlo. Dios me lo pide a mí, porque cuando dice, ¿y qué pide Jehová de ti, de mí? Eso es lo que decía el libro de Deuteronomio, ¿no? Lo que decía Miqueas 6:8, ¿no? ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, Él lo está pidiendo a ti, me lo está pidiendo a mí, o sea, personalmente. Entonces, Dios está diciéndome, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces ya no nos quejemos que los otros no lo hagan, hazlo tú. Lo que Dios te dé, dalo alegre al necesitado, al pobre, a la viuda, al extranjero, al huérfano. Y cuando hagamos banquete, dice que invitemos a quienes. ¿A los que nos pueden invitar otra vez? No, a los que no, dice. Porque tuve hambre y no me diste de comer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, encontramos un pasaje muy hermoso, ¿no? De una sierva que no tenía, se puede decir, dinero, pero sus dones, sus talentos, los ponía al servicio, porque a veces le da, si yo fuera rico, fuera repartir. No, el rico no da nada. Mira, bueno, y es triste porque hoy los hermanos acuden al Food Bank, ¿no? Una organización del mundo que para más ellos, ¿no? Aunque sea poco vencidos, pero en que sea ellos están ayudando, lo que la iglesia debería de proveer a los hermanos para que lleven ayuda al necesitado, más en este momento, ¿no? Pero el mismo mundo, los supermercados dan lo que pues ya no venden ahí, no sobra. Entonces, hermanos, no tiene que ser así. Para eso es lo que Dios quiere que se haga. Dice aquí, Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces, dice, en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. La Biblia dice que seamos ricos para con Dios. Esta mujer, es curioso que es solo la única mujer que le llama una discípula del Señor. Y también dice aquí que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Imagínate, no lo hacía la iglesia, pues yo lo voy a hacer, dijo ella. Entonces ella era rico para con Dios, y así dice la Biblia, que nosotros tenemos que ser ricos para con Dios. Y aconteció, dice, ¿cuándo somos ricos para con Dios? Cuando hagamos estas obras. Y aconteció, dice, que en aquellos días enfermó y murió. Después, dice, la lavaron y pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron, dice, a la sala donde le rodeaban todas, dice, las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella, dice, abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, dice, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, dice, presentó viva. Hermano, Dorcas, Tabita, aquí una mujer, la mujer símbolo de iglesia, ¿no? Es la iglesia la que tiene que hacer esto. Soy yo como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces esta mujer es representación, nos representa a ti y a mí, que tenemos que abundar en buenas obras y ser rico para con Dios. Y mira que increíble, ¿no? El favor de Dios. Como no había quien ayudara a estas personas, pues Dios permitió que a través de Pedro, fuera resucitada esta sierva, ¿no? Así nos va a resucitar a nosotros, porque dice que vamos a ser recompensados en la resurrección de los justos. Así esta mujer ya lo vivió, ¿no? Entonces, ¿para qué realmente debe servir el dinero que los hermanos dan a la iglesia? Para estas obras, para ayudar al necesitado, ¿no? Primero a la necesidad de la misma iglesia, ¿no?
Y después pues ya sabemos, ¿no? Al pobre, a la viuda y el desamparado. Claramente ahí dice, ¿no? Que solo Judas hacía lo que la conferencia hace, ¿no? De sustraer lo que se da para el necesitado, para el pobre, para hacer hospitales y todo lo que usted sabe, ¿no? Eso pues no lo estoy mintiendo yo, ¿no? Y ya al final, porque yo dije que empezando de Job y terminando con lo que el Señor Jesús dijo, es un mandato. O sea, es un evangelio práctico el que tenemos que vivir, porque las exigencias de la ley, dije yo, que las podemos cumplir, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? Nada más, lo que la ley exige es proporcionado por el evangelio, por Jesucristo. Y hay que creer que ese mismo evangelio, ese poder sobrenatural que me salvó, me puede seguir, me cambia, me transforma para que yo pueda obedecer lo que Dios quiere de mí. Por eso es que el tema así se trata. ¿Y qué pide Jehová de ti? Yo lo he leído todo lo que Jehová pide para que nosotros hagamos. Y dice aquí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces le dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, palabras duras, fuertes, pero que hoy suenen en nuestra mente y en nuestro corazón y veamos que Dios nos manda, que Dios nos pide esto, no nos pide todo lo que en la iglesia nos enseñan, porque ¿qué quiere hoy la iglesia? Que profecía, hermano, ese Oliver Coronado, David Gay está permitiendo al cristiano, ¿no? Mandándolo allá, que dice que tenemos que salir de las ciudades y tanta cosa, hermano. Esto es lo que pide Jehová de ti. Y perdiendo nosotros el tiempo en lo que Dios no quiere, hermano, enfócate en esto, porque vamos a dar cuenta ante Dios, dice aquí, lee Mateo 25, hermano, lo que yo leí, ahí está, Mateo 25, el de 31 empieza hasta el 41, así es de que, hermano, hay esperanza. Yo dije, y así enseña la Biblia, que lo que Dios me exige, lo que me exige la ley, es proporcionado a través de Jesucristo. Hermano, ¿qué más queremos? Y por amor. O sea, va a ser un gozo el que Dios me ordena, el que me manda a darle comida al hambriento, a darle un abrigo. Hermano, tantas cosas. Yo tengo familia que tienen necesidad. Todos tenemos, hermano. Miremos a nuestro alrededor. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, a cumplir la ley. Así es de que no se trata solo de tenerla ahí guardada, no. Hay que practicarla. Así es de que Dios te bendiga, hermano. Esto es lo que Dios nos había dado. Amén.